lleno de amor por mí, es mi Dios. Que el Señor me los bendiga en este día, que la paz de Cristo esté en cada corazón y que el día de hoy pues podamos tener un corazón dispuesto para aprender más de la palabra del Señor, más de su palabra y sobre todo pues que sea de edificación a nuestras vidas espirituales y que traiga a nuestra vida esa sabiduría que lo único que nos puede hacer es vivir de acuerdo a la voluntad del Dios eterno, poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así de que antes de empezar esta enseñanza que está basada en el libro de Mateo 12 del 38 al 45, que tiene que ver con la generación en la cual el Señor tuvo que enfrentar cuando Él vino a este mundo. Pero antes de todo vamos a orar, ¿verdad? Dando la dirección al Espíritu Santo, pues que nos haga poder entender lo que dice la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos, venimos ante tu presencia agradecidos una vez más por la bendición, por el privilegio que nos das de poder respirar, abrir nuestros ojos, pero sobre todo de reconocer que eres tú el Dios creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda de tu Santo Espíritu, el poder, Señor amado, escuchar tu voz, el poder entender lo que a través de tu palabra tú nos quieres enseñar el día de hoy, y que nuestras vidas sean edificadas, sean transformadas, sean cambiadas y se ha quitado todo aquello, Señor amado, que en nuestras vidas aún quizás está en nuestros corazones, pero gracias por tu misericordia, porque nos haces una vez más el traer una palabra y sobre todo el tener esa sed de ella, Señor. Tú pones el querer como el hacer. Pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu para que nos revele más de ti, Señor Jesús, y conocer todo lo que tú hiciste conforme a la voluntad del Padre. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el libro de Mateo 12:38, el cual comienza así. Luego voy a más o menos explicar lo que estaba pasando, ¿verdad? Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán, dice, en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada y barrida. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, voy a tratar de explicar lo que yo he entendido. Antes de todo, quiero decirles de que estas enseñanzas, a través de la ayuda del Espíritu Santo primeramente, y también a través de material de estudio, es que hago esto, ¿verdad? En este caso estoy ocupando un comentario bíblico de Mateo Henry. Entonces no es algo que es inventado, no, es a través de estos estudios bíblicos, y los cuales me gusta compartir porque son cosas que enriquecen nuestro conocimiento y nos ayuda a poder mirar desde la perspectiva pues que fue escrita la palabra de Dios. Sabemos
que es la misma voz de Dios, pero también sabemos que está escrito bajo la cultura judía, y por eso muchas veces a ti y a mí nos es difícil de entender, pero bueno, vamos a decir lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. En Mateo 12 vamos a encontrar que Jesús está con sus discípulos y llega un momento en que sus discípulos tuvieron hambre. ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a arrancar espigas. Pero esto lo hicieron ¿en qué tiempo? En un momento en que era sábado. Y sabemos que en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, para los religiosos el hacer cosas que van en contra, eso ya era algo de muerte, ¿verdad? Entonces estaba pasando eso. Otra de las cosas que había sucedido es de que Jesús también, al estar con los discípulos y llega a una sinagoga, también se encuentra con un hombre que tiene su mano seca, ¿verdad? Y empiezan aquellos religiosos, porque era lo que ellos hacían, los religiosos acosaban constantemente a Jesús, pues el ministerio de Jesús crecía, la fama de Jesús crecía, mientras que el de ellos, de los fariseos y de los escribas, menguaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacían ellos? Todo el tiempo ellos estaban siguiendo, por decir, los movimientos de Jesús. Todo el tiempo estaban, en ese caso, empezaron a reclamar que por qué los discípulos habían arrancado espigas en el día de reposo, que por qué había sanado Jesús a un hombre de la mano seca. Y no solamente eso, Jesús también hace algo más después. Pero el punto es esto, de que podemos aprender de que Jesús siempre estaba primeramente tratando, pues, llevando las palabras que el Padre ponía en él, las obras que ya Dios había puesto en él que se hicieran, ¿verdad? Pero en estos hombres siempre estaba eso, ¿verdad? Estos hombres, la ceguera, el orgullo de estos hombres los llevaba al límite tanto de tentar al mismo Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Jesús en ese momento cuando le traen un hombre endemoniado, ciego y mudo? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo sana, de tal manera que dice que el hombre llegó a mirar y llegó a hablar, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús hace eso, después de que lo que pasó con los discípulos, después del hombre de las manos secas, y ahora viene Jesús, sana a este hombre que estaba endemoniado, ¿qué es lo que hacen los fariseos? Lo que hacen los fariseos es que decían que Jesús había hecho esa obra por medio de Belzabú, que es el príncipe, dice, de los demonios. Entonces, es ahí donde Jesús comienza a describir a la generación a la cual él se enfrentaba en ese tiempo, ¿verdad? Esa generación, como él le llama, generación mala y adúltera, demanda señal. Este grupo se dirigen a Jesús llamándolo maestro. Parecía que tuvieran un respeto al Señor, cuando en realidad lo que ellos trataban era de tentarlo. Otra de las cosas también es de que estos hombres, cuando se le acercan a Jesús, lo único que había en su corazón era maldad. Y Jesús lo revela cuando él comienza a dar la respuesta, cuando ellos le piden: maestro, deseamos ver de ti señal. Mira lo que Jesús con qué generaciones compara Jesús a la generación en la cual él está enfrentando. Primeramente le dice generación mala y adúltera. Y yo me quedé pensando, wow, adúltera, dije yo. Entonces ahí podemos ver que Jesús está imputando, óyelo bien, este cargo no solamente a los fariseos, sino a la generación judía y en general, ¿verdad? Por eso dice una generación mala. ¿Por qué? Porque se había endurecido a sí mismo su corazón. La convicción que había de aquellos milagros que Jesús había hecho, ellos habían hecho que se endureciera su corazón, ¿verdad? Esa convicción había puesto, en vez de alegrarse, en vez de decir, wow, ellos no, esa convicción había que se hubiera puesto más fuerte, más dura, y hubiera ese rechazo. Se atrevían a desafiar y menospreciar las señales milagrosas que
que había hecho, ya que le dijeron queremos ver señal. Entonces Jesús cuando dice adúltera, ¿por qué lo dice? Porque no, aunque ellos no iban, óyelo bien, los fariseos no iban tras dioses falsos, tampoco aceptaban al marido divino como una esposa adúltera. Se habían apartado en su corazón del Dios con el que estaban desposados por el pacto. Ellos eran culpables de infidelidad, porque aunque no fabricaban sus propios ídolos, sus propios dioses, buscaban señales, su propio capricho, y también esto es adulterio espiritual. Ya Jesús había hecho muchas señales y ellos aún estaban pidiendo una señal, como quien dice, para creer en ti, ¿verdad? Entonces, que ellos que buscaban eran su propio capricho, y eso también el Señor le llamaba como ese adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque no aceptaban que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Otra de las cosas es de que aprendemos también que Jesús mismo le da la única señal, la cual había sido predeterminada desde la eternidad. ¿Y sabes cuál era? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque es allí donde el Señor les está diciendo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo es la explicación de la señal del profeta Jonás? Mira, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, como quien dice, en el corazón del mar. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como quien dice, aquel único que descendió para poder llevarse a aquellos que estaban, como dice, en poder de la muerte, y el Señor los vino a sacar, ¿verdad? Jonás salió al 3er día del vientre de aquel gran pez. Jesús salió al 3er día del sepulcro. Jonás fue despedido de su encierro para ir a predicar a los de Nínive. Jesús salió de la tumba para dar comisión a sus discípulos para ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Otra de las cosas también que aprendía en lo que es la señal de Jonás, es que Jonás le predicó a los ninivitas, y Jonás era un profeta menor. Jesús les estaba dando el privilegio a los fariseos que él mismo les estaba predicando. Él mismo los estaba llamando a arrepentimiento. Jonás era una persona pecadora, era una persona necia, era una persona rebelde. Cristo era sin pecado. Jonás habló de juicio para la ciudad de Nínive. Jesús mismo predicó del mensaje de la gracia, del mensaje del perdón, del mensaje de esa salvación gratuita. Y ese es el mensaje que hasta el día de hoy se está llevando. El mensaje de Jonás era un mensaje sin señal. Que confirmase su mensaje, no había señal para Jonás que pudiera confirmar ese mensaje el cual Jonás llevaba a Nínive. Pero ¿sabes qué? El de Jesús iba acompañado de milagros. ¿A favor de quién? De los necesitados. Jonás predicó a un pueblo sin ventaja. Jesús predicaba a un pueblo que gozaba con muchas ventajas espirituales. Y por eso es que el mismo Señor les dice, pues, de que la única señal que le va a ser dada es la señal
del profeta Jonás. Y ahí te he leído un poco de esa comparación. Sabemos de que en la generación, en el tiempo de Jonás, era una generación que había de ser condenada. Pero ¿sabes qué? Al mensaje de la predicación de Jonás, ellos se arrepintieron. Y esa predicación que Jonás hizo, enviada por Dios, ¿qué provocó? Provocó un arrepentimiento. Los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás. Los judíos no se arrepintieron con la predicación de Jesús. Ahora, otra de las cosas que también menciona Jesús de la generación es cuando dice y menciona a la reina del sur. ¿Por qué él dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará? ¿Y sabes por qué? Dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina del sur, la reina Seba, y lo podemos encontrar en Primera de Reyes 10:1, como dice la reina del sur, en Primera de Reyes 10:1. La reina vino de lugares muy lejos para oír la sabiduría de Salomón. Sin embargo, el pueblo judío no se dejaba persuadir a venir de cerca para oír la sabiduría de Cristo. Esta reina vino de lejos para escuchar la sabiduría de aquel hombre, Salomón, el hombre más sabio. Y los judíos tenían el privilegio de que tenían de cerca a Jesús, pero para poder oír esa sabiduría, pero ¿sabes qué? Fue rechazada. La reina del sur o la reina Saba no había recibido ninguna invitación para venir a Salomón, ni promesa que iba a ser recibida. Pero para nosotros somos invitados a sentarnos a los pies de Cristo y escuchar sus enseñanzas. Así como el Señor estaba ahí con los judíos, con su pueblo, pues era invitado. ¿Cuánto escuchamos que el Señor hubo un tiempo en que estuvo predicando y tanto pasó que pasó más de 3 días, ¿verdad? En esa predicación que llegó un momento en que las personas empezó a tener hambre, pues porque había sido larga esa predicación y el Señor tuvo misericordia y les dio alimento, y que de eso hay una muy buena enseñanza. Pero podemos ver que el Señor nos invita a que estemos sentados a los pies de Cristo y a escuchar su enseñanza. La reina Saba, ella no estaba segura que mereciese la pena hacer un viaje tan largo para ver satisfecho su deseo. Pero nosotros no venimos con la misma inseguridad. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos hace la invitación todos los días de que podemos venir a sus pies y escuchar su palabra, aprender de estas enseñanzas, ¿verdad? La reina Saba, ella vino de los confines de la tierra, pero nosotros tenemos a Cristo entre nosotros y su voz nos llega de muy cerca. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. La sabiduría que buscaba la reina Saba era acerca de materias filosóficas y políticas, pero la sabiduría que se aprende de Cristo es para salvación. Ella, la reina del sur, ella solo pudo oír la sabiduría de Salomón, ya que él no podía darle su sabiduría. Pero Cristo da su sabiduría a quienes se alleguen a Él. Quienes nos alleguemos al Señor al meditar en esta palabra, al escuchar el por qué el Señor compara pues en ese momento tanto a la generación de Nínive, ¿verdad? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Así lo mismo hace mención de la reina Saba. Y vamos aprendiendo el por qué Jesús está diciendo todo eso, mira. Y una de las cosas que también aprendía, y era que
no solamente fue comparado a esa generación perversa y mala como con la generación de Nínive, que en el día del juicio se va a levantar contra esa generación, con la generación que en ese tiempo pues Jesús, ¿verdad?, se enfrentó. Y no solamente hace mención de la reina del sur, porque ella se va a levantar, dice, en el día del juicio con esa generación y la condenará. ¿Por qué? Porque ella vino de lugares muy lejos para poder escuchar la sabiduría del rey Salomón, la cual solo podía escucharla, pero no la podía recibir. Pero nosotros ahora la recibimos por medio de la palabra del Señor, por medio de Cristo, ¿verdad? Y es hermoso saber, pero ¿sabes qué? Llega un momento cuando Jesús mismo en el versículo 43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y sabes que encontré a base a este libro de estudio, que eso es una parábola, y es ahí cuando dice el Señor y los compara, cuando dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla, entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llegue la haya desocupada y barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mira lo que dice: así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿por qué Jesús dice esto? Dice que en este caso Jesús está comparando como una generación que había decidido continuar bajo el poder de Satanás. Pues Jesús los compara a una persona de lo que ha salido el demonio, pero para volver a ella con fuerza septuplicada. La parábola, y dice que es una parábola, presenta la posesión demoníaca del cuerpo de un hombre. Como Cristo había llevado la expulsión recientemente de un demonio y los judíos habían dicho que Jesús tenía un demonio, esto le dio ocasión a Cristo para mostrarles cuán grande era el poder que Satanás ejercía sobre ellos mismos. La aplicación de la parábola muestra claramente que Jesús se está refiriendo al cuerpo de la nación judía. Así acontecerá también a esta generación malvada. ¿Qué quiere decir? Que estaban resistiendo, que estaban rechazando, y que finalmente el evangelio de Cristo en su tiempo, ellos lo estaban rechazando, y que ahora nosotros debemos de tener cuidado de no abandonar primeramente el primer amor, y de no dejar de caer de esa obra reformada que ha sido comenzada, en nosotros. Otra de las cosas que vemos y aprendemos es que las señales y los milagros que Jesús realizaba era con un propósito y estaba definido en la voluntad del Padre, no en caprichos de personas. Aquí podemos aprender pues que lo que el Señor les está diciendo, y está como dije al comienzo, el Señor está describiendo, ¿verdad?, cómo era la generación a la cual en ese momento Él les estaba hablando, y empieza a comparar a los hombres de Nínive, cómo va a ser en el día del juicio, y comienza a comparar a la reina del sur o la reina Saba, cómo va a ser en el día del juicio, porque ellos mismos van a condenar. ¿Por qué? Porque los hombres de Nínive no vieron señales, pero el mensaje que Jonás llevó sirvió para que fueran llevados a un arrepentimiento. La reina del sur llegó de tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, aún sin invitación, aún sin saber que iba a ser recibida, y ella llegó
claro, bajo escuchar como dijo, las filosofías y todo eso. Pero Jesús está diciendo que ella creyó y por eso fue allá. ¿Cuántos de nosotros, o ahí mismo cuando Jesús está hablando, esta generación no quería escuchar lo que Jesús hablaba, no quería escuchar lo que Jesús anunciaba, no querían ni tan siquiera mirar, ¿verdad? Entonces, al final es cuando hace la parábola, y yo desconocía que era una parábola, cuando habla del espíritu inmundo, y como quien dice, Jesús mismo les está diciendo, ¿verdad?, de que esa posesión demoníaca que estaba en ese hombre, esa misma posesión y fuerza estaba en ellos, porque ellos habían decidido continuar bajo el poder de Satanás. Que esta palabra sea de bendición para tu vida y para mi vida. El aprender de que Jesús sí da respuestas a esas preguntas que los fariseos estaban haciendo. Y cómo Jesús comienza a comparar, a decir que esa generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque habiendo visto muchas señales, muchos milagros, aún ellos habían puesto en su corazón ser más endurecido. Y es ahí donde el Señor compara tanto a los hombres de Nínive, que se van a levantar en el día del juicio, contra esa generación que estaba en el momento que Jesús hablaba y la iba a condenar, y como también la generación de Jonás en el tiempo que él predicó fueron llevados a arrepentimiento, y cómo eso les conservó la vida, ¿verdad? Y cómo también la reina del sur se va a levantar en ese momento también en el día del juicio contra esa generación misma, la generación al cual Jesús estaba hablando en ese momento, y cómo también compara, ¿verdad?, aquel espíritu inmundo, ¿verdad?, y cómo esa generación había decidido continuar bajo el poder de Satanás. El día de hoy, que esta enseñanza sea de bendición para tu vida como para la mía, y que podamos aprender que el Señor aún nos está dando esa oportunidad, que aprendamos pues de que como así ocupó a Jonás llevando un mensaje, una mujer llamada de la reina del sur, llamado Seba, viene de tan lejos para escuchar las palabras de Salomón. Cuánto más nosotros en esta generación en la cual ha sido manifestada la gracia, el perdón, la salvación, donde está al alcance de todo aquel, pues, y que muchas veces cerramos la puerta de nuestro corazón al no querer aprender, al no querer meditar, al no querer venir con ese corazón arrepentido y reconociendo, pues, de que necesitamos al Señor en nuestra vida todos los días, cada segundo, para poder conocerlo más, poder aprender más sobre las cosas del reino, poder aprender más todo lo que el Señor hizo, poder aprender más las cosas que el Señor hacía. Pues estos hombres solo trataban de ver en qué podían, como dice, pillar a Jesús, en qué podían tomarlo, pues, como para acusarlo, mas no se daban cuenta en que estaban peleando con Dios mismo, ¿verdad? Y que a través de esta palabra podamos aprender de que el Señor aún nos está llamando, pues, a poder poner por obra esta palabra y a meditar en ella, ¿verdad? ¿En qué generación estamos viviendo? Gracias al Señor estamos en el tiempo de la gracia, pero que eso no sea para abusar, sino que sea para decir: Señor, heme aquí, lo poco, lo mucho que pueda aprender, pues ayúdame a entender y a que pueda ser instrumento en tus manos, pues, ya que viene un día de juicio en el cual generaciones, como el Señor menciona, se van a levantar y van a condenar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado tanto hasta el día de hoy que es imposible que podamos decir no. Así que esto sea de bendición para tu vida, pues, y si hay algo, pues, porque soy humana y me puedo equivocar, pido disculpas, vuelvo y lo repito, es lo que entendí bajo esta enseñanza, bajo esta palabra, bajo la ayuda primeramente y la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bajo este comentario bíblico, pero vuelvo y lo repito, es más sobre todo bajo la iluminación y la palabra de Dios con la ayuda de su Santo Espíritu. Que Dios
Dios me los bendiga y nuevamente vamos a seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos. Bye. Sin límites y todo lo